otorgamiento de la mención como profesor honoris causa del doctor Juan Cabasesita. Y yo quisiera aprovechar estos minutos con ustedes, no para destacar la trayectoria de Juan, que es bastante conocida, sino básicamente comentarles, a ver, dos o tres percepciones. Una que siempre me impactó es que en general los economistas, y en especial algunos economistas de la salud, muchas veces no han tenido una visión, ¿cómo decirlo?, humanizada del sistema de salud. Y digo esto porque Argentina y América Latina sufrieron durante la década de los 90 esa visión economicista planteada en las reformas del sistema de salud, que miraron fuertemente los aspectos financieros, los aspectos económicos y demás del sistema, y se olvidaron siempre, no a veces, de mirar a la gente, que es la parte más importante del sistema de salud. Y en el caso de Juan, decía, siempre me sorprendió desde que lo escuché por primera vez, que en su discurso y en su acción él ponía de manifiesto esta visión preponderante del recurso humano como un hecho central en la economía de la salud. En unos minutos más ustedes lo van a escuchar en la conferencia y van a coincidir conmigo respecto de esta visión particular. El otro motivo es explicarles brevemente las razones por las cuales Juan recibe esta distinción. Esta casa se caracteriza por premiar no solo a los que piensan, sino básicamente a los que piensan diferente. Y Juan piensa diferente. También lo van a escuchar en unos minutos más en este pensamiento diferente. Y justamente el tema que él va a tocar es un tema central para el sistema de salud y para los recursos humanos, que son los incentivos no materiales. A este respecto, hace unos minutos, en una conversación privada que teníamos con Juan, cuando él mencionó esto de los incentivos no materiales, algunos los presentes allí me se sorprendieron, porque dijeron, ¿cómo la gente se va a motivar simplemente por cosas que no tienen que ver con el dinero? ¿No? Y se encontraron un poco sorprendidos con esta situación. Y esto ha sucedido siempre en la historia. Es decir, muchos de los cambios más trascendentales que la historia ha tenido se hicieron en base a sueños, a la transformación de sueños en realidades y no a incentivos de otro tipo. Hay un ejemplo muy típico. Hace poco leí un artículo muy interesante sobre este tema que cuenta una historia que diferencia claramente esto, ¿no?, de las motivaciones por los sueños y las motivaciones por el dinero, exclusivamente. Corría ahí el comienzo del siglo XX, a fines de 1903, por ahí, donde se produjo uno de los descubrimientos importantes de ese siglo, que fue el de la aviación. Es decir, por primera vez el hombre logró volar con una máquina. Si ustedes recordaran o vieran un poco hacia atrás eso, el resultado de ese invento fue la competencia entre dos grupos de trabajo. Uno de ellos encabezado por un señor que se llamaba Langley. Langley era un destacado político que tenía todo el apoyo del gobierno norteamericano. Tan destacado que lleva su nombre. Seguramente muchos de los que ven series de televisión lo recordarán, porque en Langley funciona justamente hoy la sede central de la CIA en Estados Unidos. Lleva el nombre de este señor Langley. Y Langley había logrado, fruto de sus vinculaciones políticas y demás, que en esos momentos el Tesoro de los Estados Unidos le cediera $50.000, que era mucho dinero en ese momento, para desarrollar su proyecto de un primer avión. Él convocó a los expertos más importantes del momento y comenzaron a desarrollar su trabajo. Sucedió que comienzos de diciembre de 1903, y sin que nadie conociera esto, se da la noticia
de que un aparato vuela por primera vez en el centro de los Estados Unidos. Y esto toma notoriedad porque esa primera nave que voló cayó 11 veces antes de lograr efectuar su primer vuelo real. Y lo hizo antes que el del Ángel. ¿Saben quiénes encabezaban ese proyecto? Dos hermanos, que se llamaban Wright, y que eran dueños de una fábrica de bicicletas, y que con ello, simplemente con los sueños que tenían de volar, y con el dinero que obtenían de su trabajo como empleados o dueños de una pequeña bicicletería de pueblo, hicieron volar el primer avión. Esto muestra claramente cómo los sueños pueden ser el motor central de las acciones de la vida. Y eso es un poco lo que en un rato más Juan Cabasés nos va a contar, y que creo que es central que lo tomemos en cuenta, porque el motor que mueve nuestros sistemas de salud es exactamente el mismo, son los sueños. El sistema de salud no se va a solucionar con dinero, se va a solucionar con gente que tenga sueños, que tenga motivaciones y que además esté dispuesto a hacer sus sueños realidad. Así que muchas gracias, Juan, y en unos minutos con mucho gusto te vamos a escuchar. Yo quiero mencionarles además que nos acompaña el doctor Alejandro Costa, un compañero y amigo, hoy presidente de la Asociación Argentina de Economía de la Salud, que está empezando el día de jueves el Congreso Argentino de Economía de la Salud. Gracias, Alejandro. Y le voy a pedir a mi vicerrector, al licenciado Eugenio Zanalini, que por favor lea la resolución. Va a dar lectura a la resolución por la cual se designa a Juan profesor honoris causa. Resolución 04-2014 del Consejo Superior. Buenos Aires, 8 de octubre de 2014. Visto los antecedentes relevantes del doctor Juan Cabasesita en el campo de la economía de la salud, así como su dilatada trayectoria de investigación y su desempeño como catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pública de Navarra, asimismo su recorrido y activa participación en entidades prestigiosas como la Asociación de Economía de la Salud, la Sociedad Española de Salud Pública, la Administración Sanitaria, por la European Public Health Association, el Grupo Euroqual y la International Health Economics Association. Y, considerando que la Universidad de Salud se ha propuesto distinguir a aquellas personas que con su aporte académico y o profesional hayan producido un aporte sustantivo en el mejoramiento de la calidad de vida y las relaciones de las sociedades en las que intervienen, el Consejo Superior de la Universidad de Salud resuelve. Artículo primero, investiga al doctor Juan Cabasesita como profesor honoris causa. Artículo segundo, comunicar al doctor Juan Cabasesita la distinción otorgada a fines de coordinar la fecha de la ceremonia de investidura. Artículo tercero, registrar y comunicar la presente resolución. Firmado, doctor Rubén Torres, rector Universidad de Salud. Que es una época intensa del año, estamos muy contentos que ustedes estén acá. Yo quiero agradecer a Rubén Torres, a Lorenzo Zanalini, a Ginés González García por la oportunidad de participar en esta actividad y sobre todo comentarles que yo a Juan lo conozco hace más de 20 años y tuve la enorme alegría de estar en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra, 15 días trabajando con él intensamente y además de todo lo que dijo Rubén, es uno de los fundadores de la Asociación de Economía de la Salud de España. Para mí ha sido como una referencia en todo lo que es evaluación económica de tecnología de salud
y ha sido permanentemente, como dijo recién Rubén, una voz diferente. Hoy en día, hace poco tuvimos oportunidad de estar discutiendo un trabajo en Dublín de un tema innovador como es este, que es el de motivación intrínseca, y la verdad que yo les diría que traten de aprovechar todo lo que puedan, porque sus aportes son originales y además muy sencillos y amigables para todo el mundo. Así que desde lo personal, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos. Perdone que les diga que me siento un poco abrumado en esta situación. Déjenme, antes de empezar a entrar en materia, comentar brevemente mi reacción, ¿no? Me siento tan honrado que realmente quiero en primer lugar agradecer y muy sinceramente este nombramiento, que me parece inmerecido, inesperado, ¿no? Hasta hace bien poco, absolutamente inesperado, y la verdad es que por una universidad que me impresiona el ritmo al que ha crecido en los últimos años de una manera tan enorme. Si volvemos a mis primeros recuerdos de esta universidad, mis primeros recuerdos me remiten a Ginés González García, como no podía ser menos, porque tuve muchísima relación en los inicios de este proyecto, y a través casi siempre de alguna visita aquí y sobre todo de las jornadas de AES España, donde nos veíamos regularmente prácticamente todos los años. Entonces, mis visitas aquí y las jornadas de economía de la salud, yo creo que enseguida nos pusieron de acuerdo porque compartíamos el entusiasmo que tenía este proyecto y que en general teníamos por la economía de la salud. Agradezco mucho a Rubén Torres, no solo este nombramiento, sino también la presentación que ha hecho de compartir esta comunidad de intereses que hemos tenido siempre, y a Arturo su presencia y su apoyo en esto, que creo que ha tenido un papel bastante determinante, que yo esté aquí hoy y también que tenga este honor. Entonces, quisiera destacar, de verdad, esta comunidad de intereses que compartimos en torno a la institución de salud y la orientación de la investigación que siempre he querido transmitir a mis colegas y a los estudiantes, tanto de grado como de doctorado, este tipo de orientación. Y es que los valores en economía, tan demandados en nuestra sociedad, los economistas resumimos en dos criterios: equidad y eficiencia. Los digo así porque este es el orden que yo creo que hay que expresar. Y en esto siempre hemos compartido la misma idea, ¿no? Los profesores de esta universidad y yo mismo. Nuestro interés por la equidad en la política de salud siempre fue compartido y, claro, la equidad podemos entenderla de muchas maneras, pero creo que la que más nos une es esta que nos habla del acceso a un nivel de salud que permita satisfacer el principio de igualdad de oportunidades para el bienestar de todos nosotros. Esto es respetando nuestra libertad individual, pero que todos tengamos garantizada la posibilidad de desarrollar nuestro potencial de salud al máximo, cada uno el que pueda. Tenemos algunas restricciones que no nos controlan, pero al menos que las que sean controladas por nosotros, así sea. Y es que la sanidad protege nuestra salud, protege nuestras oportunidades. Hacen también otros bienes sociales en los que no estamos tan limitados como la educación, la justicia y algunos servicios sociales personales. Pero lo que está claro y nos une es que la salud ha de ser siempre la guía para la transformación de nuestro sistema sanitario. Me complace compartir la idea de transformación, ¿no?, como guía para nuestro trabajo. Y hoy que la cobertura universal sanitaria se ha convertido en una especie de clamor en todos los organismos internacionales, creo que de algún modo estamos recuperando o recogiendo estos frutos. Yo suelo decir que nuestro sistema sanitario, este o en España o cualquier otro, suele ser, atendiendo al criterio de eficiencia, lograr hacer eficiente un criterio de equidad previamente aceptado. Y en ese patrón de movilidad, porque estos, no quiero decir cuántos, pero ya habrán podido observar, habrán podido constatar que son muchos.
los años que llevo en este negocio, ¿no? Y quisiera decir dos ideas más, nada más, y es que este nombramiento que me acoge en el claustro de profesores, así lo interpreto, de esta nueva institución, me genera además una sensación de responsabilidad compartida, de responsabilidad adicional, en donde, alineándonos con los objetivos de ISALU, yo creo que debo de comprometerme en la medida de mis posibilidades, claro, en su desarrollo y colaborar en esos proyectos docentes y educativos e investigadores que tengan lugar y en los que pueda colaborar. Entonces, este nombramiento, que parece agradecido, creo que también, y esta es mi última idea, es una oportunidad para tender puentes entre nuestras universidades. Si Arturo Schweiger ha dicho que estuvo hace 20 años y que tuvimos una experiencia muy interesante discutiendo cuestiones de evaluación económica, bueno, pues yo creo que debemos de considerarnos todos invitados a estos intercambios, ¿no? Tanto de profesores como de alumnos, de diseños curriculares, transferencia mutua de resultados de investigación y de proyectos de investigación y metodologías docentes, etc. Nuestra universidad, en lo que yo pueda hablar de ella, no tengo ningún cargo en este momento ahí, pero estará abierta, obviamente, a que un profesor suyo que comparte claustro con una universidad como esta, pues pueda también compartir, ¿no? E intercambiar experiencias, etc. En resumen, acercar la cultura de nuestras universidades, salvando la distancia geográfica que evidentemente seguirá siendo. Bueno, esto simplemente como reacción primera para agradecer este nombramiento que yo tengo de abruma, porque no me lo merezco. Pues muchísimas gracias y si quieren ya nos ponemos a la faena y trabajar. Muy bien. Bueno, lo he denominado capital motivacional, incentivos en organizaciones sanitarias. El término capital motivacional espero que salga pronto, pero este es un término que lo sugirió Akerlof, un premio Nobel de Economía, que ha trabajado estas cuestiones de identidad de los profesionales, etc. No sanitarios, sino de todo tipo. Entonces ya aparecerá, pero me parece que es tan relevante que me pareció importante tenerlo en el título. Se trata de algo así como este motivador que tiene que tener una organización para que quien se encuentre en ella se sienta identificada con la institución, con la organización en la que está. Entonces puede ser un buen motivador, sobre todo en profesiones profesionales como los que aquí tratamos, que son los profesionales sanitarios, también en otros como profesores universitarios, etc., en los que observar el esfuerzo es bastante complicado. Y tienen una gran autonomía en su actuación y por tanto sus contratos son siempre incompletos porque dejan un margen enorme de acción en el agente. Entraremos más en detalle. Me gustaría, para empezar, poner en contexto por qué nos interesa tanto este asunto y por qué ha sido objetivo de nuestra investigación más reciente. En contexto, estamos en crisis económica global desde hace unos años y esto ha sido durísimo en nuestro país. Quizás aquí no lo hayan vivido tanto, con este humor que les caracteriza, que me decía, no estamos en crisis porque estamos tan abajo que solo podemos mejorar. Esto es que lo oyes con humor en este país a veces. Pues esta crisis nos ha hecho muchísimo daño. Ha hecho mucho daño a la sanidad, ha hecho mucho daño a la salud y está haciendo mucho daño y no sabemos el daño que va a seguir haciendo. Entonces esto es un tema que me preocupa porque dentro de esta crisis tenemos que iniciar el proceso de transformación del sistema, no por la crisis, sino porque ya esto venía siendo demandado, lógicamente, por necesidades del patrón epidemiológico y otras razones evidentes que vamos a ver rápidamente. Por tanto, antes de entrar en el tema exacto, del cual solo haré investigar, un poquito de contexto. Desde luego estamos en un sector que es importantísimo de práctica de estas cuestiones, porque nadie duda, y me parece que de aquí el mensaje es que estamos en un sector cuya inversión en él es muy rentable socialmente.
Esto me parece importante, porque con el sistema sanitario generamos bienestar directamente en la población y además mucho más, ¿no? Aumentos de productividad de la economía, etc. Esto está claro. Pero tenemos esto, ¿no? Esta es la otra cara, ¿no? Y es que el gasto sanitario, esta es la evolución del gasto sanitario en nuestro país y en el promedio de la OCDE en los años de la crisis. Fuimos un poco resistentes al principio, el gasto sanitario siguió creciendo, pese a que ya estábamos en la crisis, prácticamente el año 8, y a partir de ahí se ha derrumbado. Es cierto que el gasto sanitario, sobre todo en todos los países de la OCDE, crecía al 4% anual acumulativo, en términos reales, descontada la inflación. Pero en el caso de España era de 5,7 o algo así, todos los años de la última década, hasta el año 2009. Y ya ven ustedes la línea punteada, discontinua, es la de España, que después del año 10 sigue cayendo el gasto. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues menos salarios para los profesionales, en recortes de prestaciones, en listas de espera mucho más largas en especialidades, en los especialistas. En última instancia, esto lleva a una reducción de la prestación de muchas personas que no han resuelto sus problemas en tiempo y forma adecuados. Entonces estamos, aunque no lo hayamos vivido todavía demasiado, pero estamos en ese problema. Está claro que el gasto sanitario en los años más venideros, los más próximos, va a seguir reduciéndose probablemente, y esto va a seguir afectando a la cartera de prestaciones, a nuestro paquete prestacional, va probablemente a obligar a introducir algo que todavía no tenemos muy introducido en España, que son los copagos, ¿no? En ámbitos no medicamentos, los tiempos de espera más largos, la amenaza de la calidad, etc. El problema es que nuestra salud se está viendo comprometida con eso. Y si entramos un poquito más en España, un tema que me preocupa especialmente son las diferencias regionales. Aquí también tienen ustedes y entonces esta es una variable que yo creo que resume bastante bien lo que está pasando. Estamos desde el año que empieza esta curva a subir, que es como comienzos de la década. Esto es la variable que indica las diferencias regionales en el gasto sanitario público per cápita. Medida a través del coeficiente de variación, que es simplemente el coeficiente entre la desviación estándar, la desviación y la media. Por tanto, si esto crece, es que las diferencias, las desigualdades crecen. Nada más. Pues ya ven que cómo vamos. Antes y después de la crisis. Por tanto, tenemos además un problema de dotación de recursos para la sanidad en nuestro país en términos regionales. Bueno, aquí no voy a entrar, simplemente esto es muy habitual en nuestro país, es decir, pero es muy valorado en nuestro sistema sanitario en España. Y tomamos algunas variables que no es que aquí aparecen, que no voy a comentar. Pero sin duda esto no puede olvidar que oculta también problemas muy importantes como los que acabo de mencionar, de diferencias geográficas notables, pero también de eficiencia. El gasto sanitario crece por encima de lo presupuestado y genera deuda históricamente. Esto es lo que nos pasa en el país. Pero además es que carecemos de incentivos para la permanente eficiencia de nuestros agentes profesionales, consumidores. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema sanitario público que es muy rígido para reducir incentivos. No tiene herramientas buenas para eso. Y no tenemos un mecanismo reglado de determinación de prioridades. Deberíamos de tener claro si nuestros criterios de determinación de prioridades va a ser la efectividad, el coste-efectividad o qué es lo que va a hacer. Como economista sugeriríamos obviamente que sea el coste-efectividad algo muy relevante a la hora de establecer prioridades. Las holguras de ineficiencia de nuestro sistema pues, son muy amplios y probablemente compartidas con muchos países como este también probablemente. Y no quiero entrar en detalle en ello, pero yo creo que el resumen básicamente es que tenemos un sistema que estaba diseñado para un patrón epidemiológico concreto, patrón de agudos, y que probablemente ya se ha quedado obsoleto y necesita una transformación importante. No cabe un sistema que
no tiene en cuenta ahora necesidades como las nuevas digamos, requeridas por el cambio hacia el patrón epidemiológico de la cronicidad, ¿no? Donde esta pirámide, que es la pirámide que utiliza la compañía Kaiser Permanente, ¿no?, de Estados Unidos, calcula que si partimos en 3 los niveles de enfermedad, el nivel de personas más patológicas, con más problemas de salud, que representa el 5% de la población, supone más del 50% del gasto sanitario. Este grupo, que es ese nivel 3, necesita un cambio radical de tratamiento para evitar el proceso de puerta giratoria que normalmente hay en los hospitales, en los pluripatológicos, salen de un servicio de alta, a los 2 días entran en otro de alta. Entonces, esta necesidad de rediseñar el modelo tradicional de agudos, ya tan fragmentado como obsoleto, nos lleva a un modelo que ha de basarse en la atención sanitaria, no solo sanitaria, también sociosanitaria integral, porque también los servicios de interés tienen un papel muy relevante en este proceso de reproducción. Bueno, esto, y tenemos ahora los agentes, ¿no? Y enseguida voy a desembocar, ¿no?, como en un embudo en los profesionales. Pero nuestros agentes son básicamente los ciudadanos, que hacemos lo que podemos, ¿no? Y hacemos lo que podemos. La economía quiere decir que si no nos cobran nada, nos vamos hasta allá donde encontremos algo de beneficio en el consumo sanitario. Esto le llamamos a la economía azar moral, y en sistemas de producción gratuita pues nos lleva a consumir más de lo que sería eficiente si tuviéramos en cuenta el coste de lo que consumimos, aunque no tengamos que pagar nosotros. Esta es la idea del azar moral. Por eso, pacientes muy activados, pacientes muy responsables con el sistema sanitario, con la sostenibilidad del mismo, son muy necesarios. Pero es que cada vez más tenemos herramientas para poder hacer esto. La corresponsabilidad de los usuarios va a ser probablemente la norma por interés propio, en muchos casos, y porque tecnológicamente lo vamos a poder hacer. El health, ¿no?, la salud a través del móvil, esto ya empieza a ser una realidad en muchos contextos, este tipo de cosas, políticas orientadas hacia la salud, con esto que se llama un pequeño empujón, ¿no?, que los anglosajones llaman nudge, ¿no?, el nudge, los nudge, ¿no?, pues están orientándonos hacia la salud, pero preservando nuestra libertad. El principio del paternalismo libertario general que propugnan algunos autores nos dice que hay muchas posibilidades en hacer ciudadanos competentes con la sanidad, que elijan libremente, pero invitándoles a que lo que elijan esté bien elegido. Ejemplos hay muchos, ¿no? La ordenación de las comidas, ¿no?, de más sana a menos sana en los colegios, por ejemplo, en los sets de los niños, o la decisión sobre si has de ser donante de órganos o no, si por ley estableces, ¿no?, por defecto, que todos somos donantes, salvo decisión en contrario, nos encontramos que el 80% de la población o más es donante, es potencia. Luego esto, en el momento del hecho del fallecimiento familiar, tendría que confirmar eso, pero el 80 y pico %. Cuando lo hacemos al revés, o sea, este primer grupo sería optional, ¿no?, tener la posibilidad de irte, pero estás siendo ya donante por defecto. El otro grupo, el que tiene que sacarse la tarjeta de donante, no llega nunca a más del 40%. O sea que esto de la regulación por defecto o la utilización de nudges o de pequeños empujones nos puede llevar a correr a pacientes cada vez más responsables. En todo caso, tiene que ser un paciente muy activado, puede que tome las riendas de esto. Para la primera gente, que son los pacientes. Para toda la organización tiene que haber unas líneas claras de valores en la organización. Y valores, esto es lo que llamamos el buen gobierno. El buen gobierno, es introducir los valores de la solidaridad, la equidad, etcétera, deben estar en nuestra agenda.
y con unos criterios éticos de lucha contra la corrupción, el fraude, regular bien los conflictos de intereses, todo este tipo de cosas, además de los atributos típicos del buen gobierno, de eficiencia, equidad, eficacia, calidad, etc. Y tenemos al otro grupo, que son los planificadores y los gestores. Hasta ahora, decíamos antes, no hay prioridades explícitas, no tenemos un mecanismo explícito de determinación de prioridades. Nuestra propuesta será que ellos trabajen en evaluación económica. Mañana vamos a tener aquí una mañana dedicada a estas cuestiones. Bueno, ya hemos hablado de los dos grandes agentes y nos queda el tercero, que es el objetivo para nosotros. No voy a entrar en lo que para el año 20 me gustaría que ocurriera, porque esta es, lo definí como mi visión del Sistema Nacional de Salud en el año 20, pero casi se convirtió en un desiderato. Entonces el año 20 está tan cerca que tengo la impresión de que esto no va a estar muy logrado, ¿no? Pero si conseguimos que la salud sea la guía, que buena parte de las obras de ineficiencia estén en camino de resolverse, que tengamos una buena coordinación en sistemas descentralizados con nuestro Consejo Interterritorial o alguna forma de coordinarnos, ¿no? Que tengamos los criterios de buen gobierno implantados, que la atención primaria tenga mucho más claras las competencias que tiene y la gestión clínica sea la norma en cualquier tipo de organización, que hayamos logrado una mayor integración vertical de la asistencia sanitaria, que el modelo de crónicos haya ido sustituyendo al de agudos con un papel mucho mayor de determinadas profesiones como la enfermería, que tengamos bien definida la cartera de prestaciones, que el coste de efectividad sea el criterio, ¿no? Para la planificación sanitaria y la determinación de prioridades, y que los profesionales hagan su tarea de gestión clínica con una gran capacidad de autonomía, de decisión, etcétera, con mejores retribuciones que las que podemos ofrecerles, con ciudadanos activados y responsables de su salud. Esto podríamos hacerlo sin cambiar de una manera importante la financiación. Esto también es lo que yo preveo para el año 20, que no habrá habido un cambio importante presupuestario, que estaremos más o menos en la misma magnitud que estamos. Bueno, dicho todo esto, que sería esta contextualización, me queda el grupo que me parece probablemente más relevante, que es los profesionales sanitarios. Y ahora entramos ya en ello. Y la forma de entrar se me ocurre esta. Esta es mi visión del sistema. ¿Qué les parece? Es un conjunto de relaciones de agencia. En el sentido que en economía utilizamos, en economía de organización de las relaciones de agencia, es que tenemos agentes y principales. Principal es el que decide, y el agente el que trabaja para ese principal, ¿no? Y le ayuda a lograr los objetivos que el principal se ha planteado. Por ejemplo, en una empresa esto es fácil, ¿no? Los accionistas tienen sus objetivos y contratan a un gerente para que les lleve a los objetivos. El gerente sería el agente y los accionistas o el consejo de administración principal. Bueno, pues aquí tenemos principales y agentes en una cadena. Y esta es nuestra realidad. El Parlamento elige al gobierno, que se convierte en un agente del Parlamento, que tiene sus objetivos propios, a veces en conflicto con el propio Parlamento. Esto es bastante interesante, porque también esto nos diría que en términos del modelo de agencia, de agente principal, lo que hay que buscar es cómo alinear, cómo lograr que la gente trabaje para resolver, para orientarse hacia los objetivos del principal. Y el problema de la agencia, concretamente en economía, es cómo minimizar el coste de atraer a la gente hacia los objetivos del principal. Esta es la idea. Por tanto, se trata de diseñar el mecanismo de incentivos adecuado para lograr esto, ¿no? Que nuestros agentes se identifiquen con los objetivos del principal y no con algunos propios que muchas veces ocurren que entran en conflicto con el principal. Y esto puede ocurrir a cualquier nivel de gobierno. Hay uno que en esta estructura que para nosotros, en nuestro país al menos, no sé si aquí, no es muy relevante, que es la relación entre el gobierno y los gestores. Ahí no hay mucha discrepancia, hay bastante corrupción, porque los gestores en nuestro país tienen mucho de comisarios políticos y poco de gestores propiamente dichos.
aquí suena así, en nuestro país todavía. Parte de las ideas del buen gobierno precisamente son la profesionalización de la gestión. Y esto puede ser una línea muy, muy prometedora. Pero entonces nosotros vamos a centrar más cerca. Quería quedar al revés. Gracias. Pues entonces vamos a centrarnos solo en esta parte, ¿no? Que es la relevante para el debate de hoy, que es las relaciones entre los gestores y los profesionales clínicos. Me olvido de la relación médico-paciente, lo que supone que están encargados uno con el otro, y que me olvido de las relaciones entre ellos, que esto es lo que más estudia la economía de la salud, ¿no? Con la posible inducción de la demanda, sistemas de pago por acto, etc. Me olvido de eso y me voy al gerente, al gestor y al médico y la posibilidad de conflicto entre objetivos de unos y otros. El gerente, el gestor, como buen agente, entre comillas, del gobierno, tiene una serie de variables que le gustaría mejorar, ¿no? Por ejemplo, la lista de espera. Estas cosas que son bastante observables por el electorado también, ¿no? Pero esto no es lo que está en la mente del médico. Normalmente el médico puede contribuir a eso, pero no es su objetivo principal. Lo principal, pues probablemente delante de pacientes, hacer lo mejor posible para él, y otra serie de objetivos que pueden ser más egoístas, no tan altruistas, ¿no? del paciente, pero no tienen necesariamente que coincidir con los objetivos del gestor. Y esto a veces es un conflicto que hace muy difícil la vida dentro de la casa, digamos. Entonces voy a hacer una especie de foto de lo que viene. Primero, ¿de quién hablamos? Profesionales sanitarios. Pues aquí hay médicos, ¿no? en este auditorio, profesionales sanitarios, pues bueno, primero vamos a la de cara, ¿no? Son los profesionales sanitarios, en general son gente motivada intrínsecamente, ¿no? Eligieron la profesión, ¿no? Con una motivación intrínseca. Su nivel intelectual es de los más elevados de todas las profesiones, su desempeño tiene una relevancia enorme, socialmente hablando. Son agentes en el sentido que acabo de decir, de algún principal, esto son agentes de sus pacientes, son agentes de sus gestores, son agentes de los consejeros de salud o sus ministros nacionales, etc. Y tienen, como he dicho, derechos de propiedad ilimitados. Sus contratos son incompletos. Y si no están familiarizados con la terminología, un contrato incompleto es aquel que no puede, en la estructura del contrato, no puede establecer todos los posibles aspectos. Cuando te compras una lavadora, esto es un contrato completo, porque si falla, tienes la posibilidad de resolver el problema, y si no, habrá tribunales y un derecho civil que le dirá, pues usted es responsable, indemnícele o de la otra lavadora. O sea, eso es un contrato completo. Pero un contrato con un profesional cuyo esfuerzo no vas a poder observar fácilmente, cuya libertad no la puedes alterar, la libertad clínica de decidir qué procedimiento diagnóstico o terapéutico utilizo para este paciente, esto no es un contrato completo porque deja muchísima capacidad de decisión en el profesional. Y por tanto tenemos muchos derechos de propiedad ilimitados los profesionales que están trabajando en este sector. Y además, y esto es otra cara, la comunidad siente mucha insatisfacción, muchos de ellos, al menos en mi país, en el ámbito público, quizá por esta rigidez y esta falta de capacidad del sector público para establecer mecanismos de incentivos adecuados, pues sienten insatisfacción, están quemados, gobernados. Y entonces este es nuestro inicio, ¿no? Que es muy interesante porque son gente muy diferente a la que estaremos acostumbrados a ver en el mercado, ¿no? Y el resumen de todo lo que va a pasar de aquí al final es que si queremos hablar de cómo incentivar el comportamiento eficiente de nuestros profesionales, tenemos que ahondar en esta idea que es que algunos sistemas de incentivos, realmente los incentivos monetarios, desconsideran la identidad, que es una clave, la identificación con tu institución, que es clave para el buen hacer, ¿no? de un profesional. Entonces los incentivos monetarios, la regulación, la supervisión, el control, podrían minar la motivación intrínseca que traen los profesionales. Esto puede ser una realidad en muchos ámbitos, en el ámbito público, en nuestro país es bastante común. Y esto le llamamos en la literatura un efecto expulsión, un efecto crowding out.
Y esto sería justo provocar el efecto perverso, ¿no? Un efecto contrario al que habías perseguido con el sistema de incentivos. Ahora comentaré un poquito más estas definiciones, que son solo tres, y así podemos poner algún ejemplo para aclarar. Por tanto, tenemos que rediseñar el sistema de incentivos y probablemente el sistema de incentivos final sea combinado, un combinado de varios tipos de incentivos. El P4P que viene ahí, el Pay for Performance, el pago por resultados, que se está poniendo en marcha en muchos países. Y tiene sus restricciones. Aquí estamos hablando de pagar, pero por resultados, no simplemente por actividad, ¿no? Pagar por actividad tiende a incentivar el volumen de actividad que aumentan los resultados, así. Y otros, como aparecen ahí, autonomía, responsabilidad, van a aparecer también luego para generar identidad y reforzar la motivación intrínseca. Habría que invertir en esto que Akerlof llamó capital motivacional. Dicho esto, que es el resumen de lo que viene, si no hay muchas sorpresas, entro en breve en este destilado de los trabajos que estamos haciendo. Y les advierto que la información de esto está muy detallada en 3 documentos de trabajo que son absolutamente accesibles para todos ustedes, por tanto, quien quiera entrar en detalle, fórmulas, etc., puede entrar en mucho detalle con eso. Y así yo me libero y no tengo que explicar más que muy poquitas cosas, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues es que el cambio que ha habido en las últimas décadas es que ha entrado en juego una visión de la economía, de la teoría económica, algo diferente a la habitual. Hasta ahora nosotros, la teoría económica estándar, en el mundo de los incentivos, estábamos suponiendo que todas las decisiones y las elecciones de los agentes dependían exclusivamente de los pagos monetarios. Esto llamamos el efecto precio. Es el mercado que se va a encargar de reaccionar ante cualquier eventualidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un mercado y hay más información sobre calidad, bueno, ya reaccionará la demanda. Si tiene más información y conoce la calidad de los servicios que se prestan, ya reaccionará la demanda a través del mecanismo de precios. Siempre acabamos en el mercado, ¿no? Pero estamos constatando, y esto lo ha constatado la economía del comportamiento, la behavioral economics, que los individuos no maximizan sus pagos o sus resultados basados exclusivamente en su propio interés. No sé si están familiarizados con la teoría de juegos, el juego del ultimátum, que tiene muchas versiones, precisamente nos muestra que no nos comportamos como se espera del mundo económico. ¿Están familiarizados con el juego del ultimátum? Lo hacemos enseguida. Tengo 3.000 euros. 3.000 euros no, 3.000 pesos, peso argentino, para decirse la cantidad, ¿no? 3.000 pesos. Y entonces se lo llaman a ustedes y les digo, aquí tienen 3.000 pesos. Pónganse de acuerdo con alguien a quien no conocen, porque si conoces es muy fácil, pónganse de acuerdo con alguien a quien no conocen y ofrézcales la cantidad que sea, pero solo una sola vez. Eso es el ultimátum, no es solo una vez, no se puede estar negociando parcialmente. Entonces, usted tiene 3.000 pesos. ¿Cuánto le ofrecería, si es usted, a una persona de este grupo que no conozca? Para compartir, porque el resultado es que si la otra persona le acepta la cantidad que usted le ofrece, cada uno se queda con la cantidad resultante que ha acordado. Si no le acepta, usted pierde los 3.000 pesos y el otro tampoco recibe nada. ¿Hacemos un juego? ¿Cuánto ofrecería a una persona que no conozca? No vale, nada mismo. Usted mismo. ¿Cuánto le ofrecería? 2.000. ¿Y usted se quedaría con 1.000? No. Lo que usted dice. Le ofrecería 1.000. ¿Qué tal? Acepta. Vale. ¿Qué haría un economista en la teoría económica básica? Aceptar cualquier cantidad por pequeña que fuera. ¿Por qué? Porque de no tener nada, tener un peso, ya mejorar. Esto sería un epsilon, ¿no? Una cantidad mínima sería aceptable. Pero usted ha decidido que no, yo no me quedo con 2.999 y ofrezco uno. Se ha curado en salud. ¿Qué pensaba? ¿Que esta persona, si no, lo iba a aceptar?
No, la verdad es que lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Pero, o que usted realmente cree que hay que compartir. ¿Qué ha pasado? Porque lo normal sería el individuo egoísta. Yo me quedo con los 3.000, bueno, menos uno, que se lo ofrezco a él. Como él gana algo, ya me dirá que sí, claro. O no gana nada, gana uno. Pues. Entonces, bueno, si usted piensa eso, está justo en la teoría de los juegos, ¿no? Y el juego del ultimátum. Y es que las personas tienen objetivos distintos a esa cantidad mínima. No estaríamos de acuerdo con una distribución demasiado desigual, porque el otro no me va a aceptar. Pues si el otro no me va a aceptar, no es un homo económico en el sentido que cualquier cantidad que le viene del cielo la acepta. Solo la aceptará en términos relativos. Si usted le ofrece mucho menos, usted gana lo mismo. Bueno, esto simplemente es una ilustración de algo que está ocurriendo, que es que en economía cada vez tenemos dos aspectos nuevos. Uno, que nos preocupa cada vez más, es explorar el comportamiento de las personas. Hasta hace poco las preferencias se consideraban estables y no nos cambian. Y así hemos hecho muchas teorías, hemos hecho predicciones sobre cómo se comportará la demanda, etc. Pero ahora estamos viendo, muy de la mano de la psicología, que el comportamiento humano no se basa en unas preferencias estables que pueden modificarse, que probablemente no son las egoístas puras, etc. Y esto es lo que la economía del comportamiento está ofreciendo. Y así ha surgido la teoría de las preferencias sociales. Esto es pensar que los incentivos tienen que ver con los fundamentos psicológicos, ¿no? que están detrás, ¿no? Y que hay motivaciones muy diferentes a la maximización del beneficio, ¿no? Como puede ser el altruismo, la motivación intrínseca, cosas así. Esto es importante, ¿no? Porque es que ha sido un cambio, un giro muy importante en los últimos 20 años en economía. Bueno, algunos, por ejemplo, la semana pasada, el Premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que ya estaba cantado que iba a ser el Premio Nobel, precisamente es uno de los que ha desarrollado y explotado mucho esta línea de pensamiento, como veremos ahora. Entonces, en esta economía del comportamiento, en el ámbito que nos ocupa, nos dice que las organizaciones que proveen bienes colectivos, sanidad, educación, etc., persiguen metas que no son necesariamente la maximización del beneficio económico. Claro. Y a menudo los trabajadores que en ellas trabajamos nos vemos como agentes prosociales, que compartimos con la organización el objetivo de proveer a la sociedad este tipo de bienes, ¿no? Y esto es muy relevante, ¿no? Aquí tenemos a todo ese grupo que aparece ahí de profesionales que puede ser muy relevante, ¿no? Entonces la idea es, si las motivaciones no monetarias informan el comportamiento de los trabajadores sanitarios, en mi caso públicos, que son los que hemos estudiado, entonces los incentivos no monetarios deberían incorporarse, ¿no? Esta es la idea cogida venida de la economía del comportamiento. Por tanto, nosotros, en base a esta idea, hemos tratado de analizar el comportamiento de los médicos en respuesta a las acciones de los gestores. Los gestores pueden influir en el comportamiento médico, como vamos a ver ahora. Los médicos son agentes, ¿no? Hemos dicho que los gestores tienen gran información privada, ¿no? Esto que decíamos, en su capacidad para desarrollar, y tienen, por tanto, un gran poder para desarrollar comportamientos oportunistas. Si no les gusta lo que les está indicando, ellos mismos reaccionarán y se comportarán de manera desleal, ¿no? con su gestor. Y además, hemos dicho que tiene motivación intrínseca, pero lo relevante en nuestro modelo va a ser que esta motivación intrínseca, que a veces se pierde, a veces se ensancha, etc., podría cambiar por la intervención externa, no interna, no propia de él, sino por el gerente, por ejemplo, o el gestor, a través del mecanismo de incentivos y de la regulación. Y que esta motivación puede ser minada, cardinal, como hemos dicho, o reforzada. La otra idea que no había aparecido hasta ahora, que es cardinal, esto es, yo puedo reforzar, puedo ensanchar la motivación intrínseca haciendo algo, con acciones, ¿no? del gestor. Entonces vamos a ver cómo conseguimos diseñar los mecanismos óptimos para incentivar. Estos son los tres documentos que les sujeto que les comentaba, que están a su disposición. Y si no, están aquí.
aquí, ¿no? en la universidad, por tanto, y aquí va la cosa más rápida. Entonces, estos tres conceptos son los que estamos manejando continuamente: identidad, motivación intrínseca y estos efectos crowding que hemos mencionado. Muy brevemente, la identidad. Los médicos, ¿no?, se sienten parte de la organización sanitaria y comparten los objetivos de los gestores. Están alineados, ambos. Esto sería tener identidad. Les he dicho antes, es muy importante que el principal puede cambiar e impulsar la identidad, ¿no?, y hasta llegar a compartir estas metas. El procedimiento lo hemos llamado socialización en la teoría, pero esto no es tan relevante. ¿Cómo? Pues llevando a cabo las acciones adecuadas, ¿no?, que procedan, ¿no?, creando una cultura de institución, o otras acciones que se nos puedan ocurrir. A esto le llamaremos invertir en capital motivacional, tal como utilizó ese término McCullough y Clanton en sus artículos que tiene ahí. Ya ven que estamos hablando de cosas publicadas muy recientemente y que por tanto son muy nuevas. Y ahí he puesto en negrita 2 premios Nobel, McCullough y Tirol. Esas son las fuentes en las que estamos trabajando. En motivación intrínseca, pues cuando uno está motivado intrínsecamente, esto intuitivamente está clarísimo, cuando encontramos satisfacción con el hecho mismo de realizar una acción. Y aquí es donde les comentaba que dependemos o que estamos muy cerca de lo que los psicólogos están haciendo. Hay muchos ejercicios donde los psicólogos nos están explicando cómo y dónde hay motivación intrínseca, cómo se expulsa, etc., ¿no? Dechi sería una de las referencias básicas al respecto, ¿no? Y los efectos de expulsión, en ambos sentidos, ¿no?, crowding out o crowding in, pues también los han explorado sobre todo psicólogos. Aquí hay un ejemplo que igual les podría interesar, que es el comienzo de estos efectos crowding o expulsión, que debido a Titmus fue un científico social inglés que en ese libro que les menciono ahí contaba cómo en sus estudios había explorado cómo en 2 lugares, Estados Unidos y Reino Unido, donde exploró las donaciones de sangre. Un país pagaba por ellas, el otro no. Entonces, en Estados Unidos que pagaba tenía muchas menos donaciones que el Reino Unido, que era una actividad voluntaria y altruista exclusivamente. Titmus concluía, quizás hoy no le admitiríamos tanto esa conclusión, pero concluía que el pagar un incentivo monetario a la donación de sangre podría minar la motivación intrínseca. Pienso ustedes, si son donantes de sangre, ¿cómo les caería la idea de que ahora se pueden pagar? Bueno, más de uno me dice, no, esto no, yo quería estar allí por voluntariedad, por altruismo, por solidaridad, por lo que sea. No, yo no quería cobrar y no, igual dejo de donar. Esto es lo que Titmus venía a decir. Y esto en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito del contexto este que estamos hablando de principal y agente, Tirol con Vilagur han trabajado esta idea de la posibilidad de que los incentivos monetarios expulsen la motivación de los trabajadores. Bueno, pues ahora ya en nuestros modelos no quiero entretenerles demasiado con tecnicismos, simplemente que tenemos un modelo entonces de agente principal donde puede haber azar moral en los agentes, y queremos ver, bueno, en un contexto donde se podría afectar con actividades la motivación intrínseca y la identidad de los médicos a través de contratos, pues ver cómo podríamos hacer óptimo el resultado, ¿no? Y aquí tenemos los supuestos, algunos ya han ido apareciendo: la motivación intrínseca en los médicos, la posibilidad de afectar esa motivación, y en ambos sentidos, ¿no? Un modelo, por tanto, es un modelo de juego, ¿no?, donde hay un médico como agente y un gestor principal, hay un número finito de periodos, o sea, es un modelo dinámico de largo plazo, para que dé tiempo, sobre todo, a ver qué reacción se produce si yo invierto de inicio
en ese capital motivacional, cambio en la cultura o algún otro tipo de incentivos, ¿no? El problema para el principal será maximizar el beneficio, entre comillas, esperado neto de los costes de remunerar a la gente y de invertir en ese capital motivacional. O sea, si yo considero como costes lo que me toca pagarle a la gente y la inversión que tengo que hacer en ese capital motivacional, lo comparo con los beneficios, que sea alguna forma de valorar monetariamente el producto que yo obtengo en mi organización. Concretamente, si yo lo que obtengo en mi organización son cambios en el estado de salud, pues alguna forma de valorar monetariamente esos cambios en el estado de salud. Eso podría ser, en nuestro modelo, ese producto que quiere maximizar el principal, ese beneficio o ese producto al que va a quitarle los costes. Y el problema de la gente, pues maximizar su función de utilidad esperada, que va a completar junto con su sueldo, su remuneración, los incentivos monetarios que le puedan dar, menos la de su utilidad del esfuerzo, que sería parte de su coste, y más la motivación intrínseca, que tiene una ventaja, la motivación intrínseca, y es que reduce la desutilidad. Estos son los tecnicismos que no voy a entrar aquí a estas horas, pero simplemente lo que hemos dicho simplemente podría explicarse en términos de funciones muy sencillas, ¿no? Vamos, de aspecto aquí no son sencillas, pero los bloques sí, ¿no? Los beneficios en la primera parte para el principal van a ser lo que consiga en términos monetarios de la ganancia de salud, menos el pago que tiene que hacer por la intervención, por el esfuerzo de la gente, y en lo que se gaste en capital motivacional, ese segundo componente de costes en el sentido que está en valor, con un menos delante, ¿no? Y la utilidad de la gente, pues será esas dos flechas, esas dos llaves, ¿verdad? Será lo que consiga como consecuencia de su esfuerzo, menos la desutilidad del esfuerzo, que será función a su vez del grado de identidad que tenga. Si yo tengo una identidad muy grande, la desutilidad de mi esfuerzo se reduce. Yo trabajo más a gusto y por tanto la desutilidad es menor. Esto es lo relevante. Por eso, si hay una inversión previa con éxito, yo probablemente tendré necesidad de menos dinero para animar, para motivar a la gente. Y este es el modelo, lo mismo, pero no con identidad, sino con la motivación intrínseca. Y más o menos sería lo mismo, pero aquí ya solo para la gente. El principal sigue teniendo el mismo objetivo y la gente lo que será sus mismas funciones, pero un poquito cambiadas, ¿no? La desutilidad del esfuerzo la hemos separado ahora de su motivación intrínseca, que sería con signo más el último bloque de la fórmula, ¿no? Ahí tienen las variables inversión de capital motivacional, ese sub cero, y los incentivos. Si los incentivos son monetarios y expulsan la motivación intrínseca, eso se convertirá en un valor negativo. Y si son, digamos, crowding, esto es refuerzan su motivación, entonces será un valor positivo. Y esto es bueno, los resultados en esencia, y no quiero molestaros mucho para darme 5 minutos para contar nuestro trabajo empírico, es que utilizar incentivos no monetarios para fomentar la identidad de los agentes de una organización, esto es invertir inicialmente en capital motivacional, aunque pueda costarnos un poquito al empezar, o bastante, a largo plazo puede ser más efectivo en el control del gasto de las organizaciones públicas que los incentivos monetarios. La identidad puede hacer desaparecer el azar moral, este comportamiento oportunista de los médicos, etc. Y un tema de plazos, que comentábamos esta tarde, el punto 4, pues salto un poquito para ir rápido. Tenemos apareciendo, no quiero, por tanto, hacerles más, hacerles sufrir más con estas cosas. ¿Alguien recuerda esta? No. Bueno, nadie. Bueno, esto es del otro hemisferio, pero esto se produjo el año pasado, ya hace 2 ya, ¿no? ¿Cuándo fueron las últimas Olimpiadas? ¿En Londres? 2 años, 2 años, pues esto. Cuando Londres
inaugurado, habló de la revolución industrial y de muy pocas cosas más, pero uno fue el National Socialist. Y a esto le dedicó muchísimo tiempo. Bueno, la expresión fue un hospital infantil con niños que estaban en las camas, aquellas enfermeras con unas cofias enormes, etc. Pero la idea es que el orgullo de tener un sistema sanitario como esto era uno de los 4 hitos fundamentales de la historia del país. Algo que nació antes de ayer, en el año 1946, con Beveridge. O sea, y esto a mí me puso carne. No sé si aquí se dice esa expresión, ¿no? Cuando estaba viendo las Olimpiadas, me pareció que era tan importante. Esto es para mí la muestra de identidad mayor que un país puede tener con su sistema sanitario. Porque con todos los problemas que ellos dicen tener ahora con el propio sistema, esto es, francamente, es algo que eso sí que es capital motivacional. Trabajar en esto es un orgullo para todos. Y esto me gustaría que fuera la realidad de nuestros países. Pues con esto acabo y agradezco su atención a estas horas de hablar de temas tan concretos. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Juan. Dale, dale. Toma el micrófono así te puedes hablar. Muchas gracias, Juan, por la exposición. Una consulta. ¿Existe algún tipo de relación estudiada en lo que es justamente la relación entre la motivación económica y la motivación intrínseca que tiene la media de los profesionales? Y cuando hablo de las relaciones, se está estudiado que a partir de un determinado punto de básico o mínimo de motivación económica, la motivación intrínseca comienza a generar mejores resultados. Y si existe algún tipo de esa relación en la cual la media de los profesionales acepta o genera una ganancia o un aumento en la producción y en su satisfacción con estrategias de motivación intrínseca, como ese umbral de motivación económica que sirve de piso como para que la motivación intrínseca sea fuerte, cómo impacta en sistemas en los cuales, por lo menos como el nuestro, la motivación económica está fragmentada, existiendo espacios de pluriempleo. Yo creo que no existe ningún estudio al respecto, al menos que yo conozca, que haya tratado de combinar o de establecer umbrales, ¿no?, de motivación monetaria. Como es tan variante, varía tanto con la edad, con miles de causas, el estudio de Costa, lo recomiendo, habla de cirujanos que van de un hospital a otro, o sea que no están sentados en una institución concreta, sino que ellos hacen la cirugía ahí donde nos encontramos. Por tanto, ahí podríamos claramente separar ambas motivaciones, ¿no? Pero yo no conozco y yo creo que no habrá ese estudio todavía. Pero sí, eso sería bueno hacerlo. Pero no creo que sea una cuestión de umbral. Porque la motivación intrínseca está, y la otra motivación realmente puede funcionar y de hecho funciona. El problema del incentivo monetario es que existe temor, o sea, de que en realidad se produzca a la motivación intrínseca porque convierte al trabajador en, no me sale una palabra mejor, pero perdón por utilizarla, una especie de mercenario, ¿no? Alguien que está pensando sobre todo en el ingreso monetario. Desde luego, cualquier función objetiva de un médico, entonces el médico tiene sus componentes, el altruista y el egoísta, el prestigio profesional, el poder, los ingresos monetarios, etc. Esto forma parte de la función objetiva de cualquier profesional, no solo médico. Pero
conocer el peso de los argumentos, yo creo que no. Sí. Sí, una pregunta corta. Si vos nos podés comentar si ha habido, además de este tipo de estudios, algún otro que ya incorpora los incentivos, es decir, si ya se empiezan a diseñar sistemas de incentivos utilizando este tipo de enfoques y en qué países, porque obviamente la realidad argentina es muy distinta en idiosincrasia a un caso de Pensilvania, en el país de Colombia. Mi impresión es que no, porque esto de momento no se ha concretado en la práctica. Es cierto que si vamos a los mecanismos de incentivos como el P4P que decíamos, ahí hay pagar por resultados, pues tiene mucho que ver con los resultados y cómo los mides, que al final es pagar los resultados. Pero esta idea de motivar sí existe en empresas privadas. No sé si habrá llegado aquí la experiencia de Ibiza, es una experiencia de una fábrica de autocares, de autobuses, que es la experiencia a la vuelta al mundo, porque introdujo todos estos instrumentos de incentivos que hacen que la gente se identifique mucho más con la empresa. No está usted poniendo la tuerca a la rueda de atrás del autobús, está usted construyendo el autobús, con el equipo que construye el autobús, y el autobús en cierto modo está tuneado porque es nuestro autobús, el que hemos hecho hoy lunes, es identificable, lo vamos a distinguir en la calle porque él es el que hemos hecho y tenía esta pintura en esta raya aquí. Y esto, bueno, pero yo no podía ir a trabajar hoy porque tenía la niña con 40 de fiebre, no pasa nada, hemos hecho un mecanismo por el cual la conciliación de la vida laboral y familiar es posible, y todos estamos a gusto, hoy por ti, mañana por mí, este tipo de esquema. Y esto con muchísimo éxito en empresas, hacia algunas experiencias que yo conozco muy pequeñas, pero algunas. Y cada vez más confiando en que las empresas, este tipo de actuaciones que llevan una mucho mayor identidad, ¿no? Rompiendo los esquemas de cadena, etc., prosperen y tengan mucho éxito para los resultados de la empresa, porque, insisto, si lo vemos desde el punto de vista del sector privado, del empresario, es que lo que estoy haciendo es como definía Carlos en su inicio del capital motivacional, es el ahorro en costes que tengo como consecuencia de trabajadores mucho más incentivados, mucho más identificados. Yo tengo un ahorro en costes, es la medida del efecto de mi capital motivacional. El ahorro en costes que a mí me supone no tengo que pagar en incentivos. Bueno, vamos a las enseñanzas de Juan y vamos a la motivación extrínseca. Y los invito entonces a tomar una copa y seguimos hablando con Juan. Les pido un aplauso.